Años atrás, estuve con el prometido de mi hermana, y también fui infiel muchas veces. Hoy, que por fin conocí al amor de mi vida, vivo con el miedo constante de que él descubra quién fui en realidad. Estoy asustada. No sé si esto va a terminar bien. Después de más de un año en una relación maravillosa con Luis, las cosas van mejor de lo que jamás habría imaginado. Es atento, amable, inteligente, me escucha de verdad, se interesa por lo que pienso y por lo que hago. Me hace sentir en paz, segura. Y eso, es justo lo que me da miedo. Porque por primera vez en mi vida siento que algo es real, que esto va en serio. Y justo por eso sé que podría perderlo todo. Voy a ser sincera, lo prometo. Esta es una cuenta anónima y voy a cambiar algunos nombres, porque no quiero que nadie me reconozca. Pero necesito sacar esto. Tal vez porque no tengo con quién más hablarlo. Porque si se lo cuento a alguien cercano, siento que todo se desmoronaría. Desde muy joven fui muy fiestera, por decirlo de manera suave. Desde los 13 o 14 años ya notaba que llamaba la atención. Mis compañeros, vecinos, incluso amigos de mis primos, todos me miraban. Y me gustaba. Me encantaba, de hecho. Creo que eso me marcó más de lo que imaginaba. Casi desde esa edad siempre estuve con alguien. Pareja tras pareja. Nunca estaba sola. Siempre había alguien detrás de mí. Y aprendí muy rápido a usar eso a mi favor. Mi primer novio, serio, lo tuve a los 15, pero lo dejé para salir con un chico de un curso más alto. Me parecía más interesante, más atrevido. A ese chico, por supuesto, también le fui infiel con otro. Y terminaron discutiendo por mí, a gritos, incluso llegaron a los golpes. Recuerdo verlos pelear en el patio, ver cómo se insultaban, cómo uno empujaba al otro, y lo que sentí no fue culpa ni vergüenza. Fue poder. Me sentí deseada, importante. Como si yo fuera un premio por el que se estaban peleando. Y así seguí por años. Cambiando de pareja cada tanto, jugando con ellos, traicionándolos. Nunca me importó. Tuve relaciones abiertas, o al menos para mí lo eran, porque ellos pensaban que yo era exclusiva. Más de una vez estuve con novios de mis amigas. Me justificaba diciendo que, si ellos caían, era porque no las merecían. Que en realidad les estaba haciendo un favor. Pero la verdad es que me gustaba saber que podía hacerlo. Desde que cumplí 20, todo se intensificó. Ya no me importaba nada. Solo fiestas, salidas, encuentros sin compromiso. Cometí muchas traiciones por impulso. También estuve con hombres mucho mayores que yo, algunos me daban regalos, dinero, favores. A veces solo querían compañía. A veces querían más. Me justificaba diciéndome que ellos me buscaban, que yo no obligaba a nadie, que era libre. Y sí, quizá lo era, pero también era cruel. Me reía de las que soñaban con casarse. Cuando alguna amiga decía que había conocido al amor de su vida, yo pensaba que era ingenua. Decía que estaba arruinando su vida. Que el matrimonio era una cárcel. Que los hombres siempre terminaban fallándote, así que era mejor ser tú quien lleva el control. ¿Quién decide? ¿Quién traiciona primero? Y sí, también estuve con hombres casados. Más de uno. Me decían que estaban mal con sus esposas, que yo los hacía sentir vivos. Yo fingía creerlo. Pero en realidad no me importaba si eran felices o no. Si tenían hijos o no. Lo único que me importaba era el juego. El riesgo. La adrenalina. Hubo un caso en particular. Un hombre de unos 45 años me conoció en una fiesta. Empezamos a hablar, luego a vernos. Me daba dinero, me llevaba a hoteles lujosos, me compraba ropa. Un día me dijo que no podía seguir, que se sentía mal por lo que estaba haciendo, que iba a alejarse. Supongo que no me gustó sentirme reemplazada. Así que lo llamé. O mejor dicho, llamé a su esposa. Le conté todo. Le envié mensajes, capturas, pruebas. Ella lo echó de la casa. Y yo, ni siquiera me detuve a pensar en eso. Porque ya estaba con otro. Pero lo peor que hice fue con mi hermana, Marcela. Ella es 4 años menor que yo. Siempre fue distinta. Más tranquila, más dulce, incluso mejor persona. Cuando tenía unos 20 años, llevó por primera vez a su novio a casa.
Él era encantador, educado, un poco tímido, pero se notaba que estaban enamorados. Llevaban casi 3 años juntos cuando comenzaron a hablar de casarse. Mis papás estaban emocionados. Incluso hacían bromas sobre cómo sería la boda y, no sé por qué, eso me molestaba. Una tarde, Marcela llegó a casa mostrando un anillo. Estaba feliz, saltaba, lloraba, contaba cómo él se había arrodillado, lo que le había dicho. Todos en casa estaban contentos. Yo también sonreí, los abracé, pero por dentro, no sé. Sentí asco, rabia, envidia. No sé cómo describirlo. En los días siguientes, todo giraba en torno al compromiso. La cena para celebrarlo, los planes, las risas. Y yo sonreía, pero hervía por dentro. Y entonces hice lo que jamás me voy a perdonar, empecé a seducir al prometido de mi hermana. Primero fueron bromas, luego miradas, después mensajes. Al principio no reaccionaba. Me rechazaba. Me decía que estaba loca, que no podía creer lo que estaba haciendo, pero yo insistí. Le decía que solo quería hablar, que no era nada malo, que me sentía sola, que no tenía a nadie más. Y sí, me aproveché. Incluso tuve que emborracharlo para que aceptara acostarse conmigo. Fue una vez. Solo una. Pero fue suficiente. Marcela no era estúpida. Lo notó. Nos descubrió. Literalmente. Nos encontró en la cama. La puerta se abrió, gritó, lloró, se quitó el anillo y se lo lanzó a él. Él se vistió como pudo. Yo no dije nada. Ella se me acercó con la mano levantada. Pensé que iba a golpearme, y sinceramente, me lo merecía. Pero no lo hizo. Se detuvo y rompió en llanto. Se fue corriendo, y ahí pasó algo que no me había pasado nunca. Yo, que ya había visto a tantas esposas llorar, a tantas novias insultarme, a tantos hombres suplicarme, me quedé paralizada. Porque por primera vez me dolió. Porque era mi hermana. Porque sabía que le había hecho algo horrible. Y no por juego, no por adrenalina, lo hice con intención. Todo se vino abajo. Mis padres se enteraron. Me sacaron de la casa. Marcela dejó de hablarme. Pasaron años. En Navidad, cuando nos reencontramos, ella simplemente me ignoró. Como si no existiera. Y la verdad, no la culpo. No merecía ni siquiera que me mirara. Pero después de eso, algo cambió en mí. No fue inmediato. No fue una epifanía mágica. Pero empecé a sentirme vacía. Ya no me hacía feliz salir, vivir, acostarme con desconocidos. Ya no me hacía sentir poderosa. Me sentía sucia. Peor aún, me sentía inútil. Me di cuenta de todo lo que había perdido. No solo la relación con mi hermana, sino el respeto por mí misma. Así que me detuve. Por primera vez en muchos años, estuve sola. Nada de parejas. Nada de aventuras. Nada de mensajes coquetos. Me concentré en mí, en trabajar, en pagar mis cosas, en vivir sin depender de nadie. Fue difícil. Pero también fue real. Sentí que finalmente estaba creciendo. Y aunque Marcela nunca me perdonó, yo seguí adelante. Sin excusas. Sin buscar lástima. Y entonces conocí a Luis. Fue casi por casualidad. Él trabajaba como vendedor en una empresa que tenía relación con la nuestra, así que de vez en cuando pasaba por mi oficina para reuniones o entregas. Al principio solo hablábamos lo justo, un saludo, alguna pregunta técnica, alguna indicación. Pero con el tiempo comenzaron las bromas, los comentarios casuales, las charlas de pasillo. Nada serio. Yo estaba enfocada en mi trabajo y, aunque él me parecía atractivo, no estaba buscando absolutamente nada. Un día, sin más, me pidió que saliéramos a tomar algo. Me lo dijo con una sonrisa, sin presionar. Me sorprendió. No porque no me lo esperara, algo de química ya se sentía, sino porque me dio miedo. Ya habían pasado varios años desde lo que ocurrió con mi hermana. Había estado completamente sola desde entonces. Sin citas. Sin enredos. Sin distracciones. Había cerrado esa puerta. Y ahora, este hombre tan amable, tan paciente, tan normal, estaba tocando a esa puerta con la punta de los dedos.
Dudé mucho, pero al final acepté. Pensé que, al menos, podríamos ser amigos. Pero no fue así. Desde esa primera salida, algo hizo clic entre nosotros. No fue una pasión desbordada ni una obsesión tonta. Fue una conexión genuina. Tenía química con él, sí. Pero también nos reíamos de las mismas cosas. Podíamos hablar por horas sin aburrirnos. Compartíamos gustos simples. Y por primera vez en mi vida me sentí cómoda siendo yo misma con alguien. Sin juegos. Sin estrategias. Sin mentiras. Y, sin darme cuenta, ya estábamos juntos. Una relación real. Seria. Cuidada. Después de casi 8 meses de estar saliendo, decidimos vivir juntos. No fue una decisión impulsiva. Fue natural. Como si todo lo anterior hubiera sido solo ensayo y error para llegar a esto. Desde entonces ha sido la mejor época de mi vida. Con Luis, las cosas fluyen. No tenemos discusiones fuertes. Nos entendemos. Si algo nos molesta, lo hablamos. Si tenemos un problema, buscamos soluciones. No me controla. No me cela. No me juzga. Al contrario, me anima, me apoya, me hace reír. Es detallista de esas formas que no se compran. Un té caliente cuando me ve cansada. Una nota en la nevera. Una broma tonta cuando tengo un mal día. Me mira como si yo fuera la mejor parte de su día. Y eso me rompe y me reconstruye al mismo tiempo. Porque ahora entiendo lo que es el amor. El de verdad. No la atracción pasajera. No la validación constante. No el juego de poder. Amor de ese que no necesita gritar para sentirse. Amor que se expresa en silencio, en compañía, en respeto. Y por primera vez empiezo a soñar con un futuro junto a él. Y ahí empieza el problema. Luis quiere conocer a mi familia. Dice que quiere hacer las cosas bien. Que si esto va en serio, debe empezar por ahí. Ya hemos hablado incluso de matrimonio, de tener hijos, de una vida juntos. Él quiere dar el siguiente paso. Me lo ha dicho más de una vez. Me gustaría conocer a tus padres, ver de dónde vienes, saber más de ti. Y yo no sé qué hacer. Llevamos casi 1 año y medio juntos y no le he dicho absolutamente nada a mis padres. El año pasado fui a verlos por las fiestas. Fue rápido, sin aviso. Mi hermana estaba ahí. Tan hostil como siempre. No cruzamos más de 2 palabras. Y fue suficiente para recordarme por qué nunca he llevado a Luis a verlos. Porque tengo miedo. Porque ya tengo 32 años y temo que todo lo que construí con él se venga abajo si conoce mi pasado. No quiero contarle las cosas que hice. No quiero que se entere de lo que fui. Porque temo que eso cambie la manera en que me mira. Temo que deje de verme como la mujer con la que quiere casarse. Y empiece a verme como lo que fui. Una persona que causó daño. Que traicionó incluso a su propia hermana. He sido muy cuidadosa desde que estamos juntos. Cuido con quién hablo, a dónde vamos, qué lugares evitamos. No quiero toparme con nadie que pueda mencionar cosas de mi pasado. Estoy muy arrepentida. No porque tenga miedo de ser juzgada, sino porque sé que estuve muy mal. Porque sé que hería a personas que no lo merecían. Y porque, por primera vez, quiero hacer las cosas bien. Pero Luis insiste. No de manera agresiva, eso nunca. Pero insiste. Y ya no tengo más excusas. Me pregunta si hay alguna razón por la que no quiero que lo presente a mi familia. Y yo no sé qué decirle. Le sonrío, le cambio el tema, le digo que pronto. Pero él ya empieza a notarlo. Y necesito consejos. ¿Qué debería hacer? Sé que no puedo estirar esto mucho más. Luis ya me lo ha preguntado varias veces y siento que, si sigo huyendo, también lo voy a perder. Pero si le cuento todo, ¿y si no lo soporta? ¿Y si se decepciona? ¿Y si me deja? No sé si sería capaz de soportar algo así. No ahora. No cuando por fin siento que todo tiene sentido. Edición rápida. Muchas personas me han dicho que me siente a hablar con él, que sea sincera. Pero no puedo. No todavía. El riesgo es demasiado alto y no tengo fuerzas. Así que decidí organizar una pequeña reunión con mis padres.
Una cena tranquila, nada grande. Solo ellos, Luis y yo. Pero no le dije nada a mi hermana. Sé que suena egoísta, pero no podía arriesgarme a que arruinara todo. Gracias por leer y por sus consejos. Los necesitaba. Actualización. Ha pasado un poco más de una semana desde la cena. Si estoy escribiendo esto es porque muchas personas me han preguntado qué pasó. Y la verdad, lo estuve evitando. Me costó mucho sentarme a escribir esto. Pero ya no puedo seguir ignorándolo. Si no quieres escuchar todo el drama, puedo resumirlo en una sola frase. Todo salió mal. Intenté hacerlo todo de la forma más segura posible. Organicé la cena en nuestro departamento, entre semana, para que pareciera algo sencillo. Invité solo a mis padres. No quería que la primera impresión de Luis con mi familia fuera un caos. Cuando hablé con mi mamá, le pedí por favor que no le dijera nada a Marcela. Le expliqué que quería algo tranquilo, solo nosotros. Ella aceptó. No cuestionó nada. Parecía entenderlo. Cuando le conté a Luis, se emocionó. Salió temprano del trabajo para ayudarme. Compró un vino caro. Cocinamos juntos, dejamos todo impecable. Y fueron justamente esos momentos los que más me duelen ahora. Con él, hasta lo cotidiano era especial. Lavar los platos mientras nos reíamos, picar verduras entre chistes, limpiar al ritmo de la música. Tareas simples que, con él, se sentían íntimas, felices. Y ahora siento que todo eso podría haberse perdido para siempre. A la hora acordada, mis padres llegaron. Estuvimos conversando un rato los cuatro. Fue un momento lindo, aunque un poco incómodo. Se notaba que estaban genuinamente contentos por mí, especialmente mi padre. En un momento, incluso dijo con una sonrisa: «Es bueno ver que finalmente sentaste cabeza». Me puse tensa. Pero Luis solo rió y respondió: «Su hija me hace muy feliz, señor. No la cambiaría por nada». Todos rieron. Incluso yo, aunque por dentro, me invadía una mezcla de culpa y alivio. Durante la cena me sentía bien. Luis contaba una anécdota de un viaje con amigos y todos reíamos. Mi madre se veía encantada con él. Mi padre hacía preguntas sobre su trabajo. Y yo lo miraba y pensaba, esto podría ser mi vida. Y entonces, tocaron la puerta. Luis se levantó a abrir. Yo seguía hablando con mis padres, sin sospechar nada. Pero en cuanto escuché esa voz desde la entrada, me congelé. Como si me cayera un balde de agua helada. Disculpen por llegar tan tarde. Espero que aún no hayan comido. Era Marcela. No supe cómo reaccionar. Me paralicé. Cuando volví a mirar, ahí estaba. Luis venía con Marcela del brazo, riéndose como si fueran viejos amigos. «No puedo creer que me hayan ocultado a este hombre tan apuesto», dijo ella, mirándome con esa sonrisa venenosa. «Eres muy ingrata con la familia». Saludó a mis padres con total naturalidad. Los besó, los abrazó, como si no pasara nada. Luego se acercó a mí, me dio un abrazo exagerado, demasiado largo. Y mientras lo hacía, me susurró: «Hermana querida, ¿de verdad creíste que no me iba a enterar?» Quise decir algo, pero no pude. Luis ya le había preparado un asiento. Le sirvió comida. Y desde ese momento, todo cambió. El primer problema fue su apariencia. Llevaba un vestido corto, ceñido, con un escote profundo. Se movía, se agachaba, se reía a carcajadas, hacía bromas de doble sentido mientras bebía vino alegremente. Mi madre la miraba con incomodidad. Mi padre guardaba silencio. Yo intentaba mantener la conversación en temas inofensivos. Luis, por su parte, parecía no notar nada extraño. Sonreía, respondía con cortesía. Durante un rato pensé que tal vez podríamos fingir que todo estaba bien. Pero no. Marcela no podía quedarse callada. Después de una broma de Luis, se inclinó hacia él y dijo en voz alta: «Es una suerte que la hayas conocido recién. Si la conocías de antes, ella era terrible». Se rió exageradamente. Luis sonrió, pero noté que se incomodó. Intenté cambiar de tema. Hablé del trabajo. Pero Marcela siguió: «De verdad pareces un tipo muy agradable.
Espero que no te engañe como hizo con todos los otros. Silencio absoluto. Yo quería desaparecer. Intenté intervenir, pero Marcela no se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Acaso vamos a negar todo lo que ella hizo? Vamos, es solo una broma. Y luego, directamente a Luis, sin reírse. Hasta tentada a robarte, tal y como ella hizo con mi prometido. Fue como una bomba. Todo explotó. Mi madre se levantó de inmediato. Dijo que Marcela había bebido demasiado y que ya era tarde. Mi padre no dijo nada, solo asintió. En minutos, ya se estaban despidiendo. Marcela se resistía, pero no hizo escándalo. En la puerta, se detuvo. Miró a Luis con una expresión seria y dijo: deberías tener mucho cuidado con ella. Y se fue. Yo no me moví. Me quedé sentada, con el corazón en la garganta. Luis cerró la puerta lentamente. No dijo nada. Caminó hacia la mesa, arrastró una silla hasta mi lado y se sentó. Me miró en silencio. Intenté sonreír. Está borracha. No le hagas caso. Siempre ha sido así conmigo. Pero Luis levantó la mano, con calma. Solo para que me callara. Escúchame bien, me dijo, tranquilo, pero serio. Quiero toda la verdad. Si no me la das, le voy a preguntar directamente a tu hermana. Y parece que ella está muy dispuesta a contármelo todo. Ahí supe que ya no podía mentir. Aterrada, le conté una versión reducida. Le hablé de lo que pasó con Marcela. Le dije que fue un error, que estaba arrepentida, que había cambiado. No entré en muchos detalles. Solo lo esencial. Pero eso fue suficiente. Su expresión cambió por completo. Se levantó. Empezó a caminar por el comedor. No me gritó. Pero se notaba que estaba furioso. Respiraba fuerte. Caminaba en círculos. Luego se metió al cuarto. Escuché cómo abría el armario. Tomó algo de ropa y la metió en su bolso de gimnasio. Salió con el bolso al hombro y me miró. Me voy. Necesito pensar. Me quedé ahí sentada, sin saber qué hacer. Pasaron 3 días. 3 días en los que lo llamé, lo busqué, le escribí, le supliqué perdón. Le dije que lo amaba, que era parte de mi nueva vida, que había cambiado. Pero me ignoró por completo. El fin de semana volvió al departamento. Entró como si ya no fuera su casa. Me dijo que lo peor de todo no era lo que había hecho en el pasado, sino el hecho de que nunca se lo conté. Que construí toda nuestra relación sobre una mentira. Que él pensaba que yo era una persona distinta, y que eso no lo podía perdonar. Terminó conmigo. Ya ha pasado casi una semana desde que se mudó. Y hoy, cuando llegó un vendedor nuevo a la empresa, pregunté por Luis. Me dijeron que habían cambiado las rutas, que ahora él se encargaría de otra zona. Y yo estoy destrozada. No sé qué hacer ni qué decir. No sé cómo probarle que ya no soy la mujer que fui. Que él fue lo mejor que me pasó en la vida. Que todo lo que hice desde que lo conocí fue sincero. Solo me queda rogar que algún día me perdone. Que podamos, aunque sea, hablar. Y que tal vez, solo tal vez, podamos comenzar de nuevo. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.